Estamos en el debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre. Son las 11:50 de la noche, las 10:50 en Canarias. Nos quedan un par de bloques más y el minuto final en el que los candidatos podrán dirigirse a los electores para pedirles el voto si así lo desean. Vamos a hablar ahora de calidad democrática. La calidad democrática se mide de muchas maneras. Una de ellas es la capacidad de acuerdo entre los partidos políticos. Precisamente la falta de acuerdo entre los partidos es la que nos ha traído a este debate y a las elecciones del próximo 10 de noviembre. Y hemos vivido 4 años de gran inestabilidad política. Por eso vamos a recuperar ese asunto. Comenzábamos hablando del desbloqueo de la situación política y creemos que podemos dedicarle algún minuto más. Le corresponde, ya lo hemos contado, a cada uno de los candidatos abrir un bloque. En este caso le corresponde al señor Casado. Tanto los ciudadanos como los sectores productivos, el último en sumarse a la petición ha sido el Instituto de Empresa Familiar, piden que se dialogue sea cual sea el resultado. Hacía el candidato del Partido Socialista una propuesta al comenzar. Precisamente yo quería preguntarle a usted por esa posibilidad para iniciar el debate. ¿Cree que debe gobernar el partido más votado aunque no sea el suyo? Bueno, nosotros planteamos esa reforma en el Congreso en 2 ocasiones, en la única institución en la que no hay que reformar la Constitución para hacerlo, que es en las entidades locales, y fue rechazada por todos los partidos presentes en este plató. Pero sobre calidad democrática, a mí me gustaría recordar una cosa. Pedro Sánchez aún no ha sido investido por las Cortes Generales. Simplemente está Moncloa hace año y medio en funciones porque basó una moción de censura en una información que la propia Audiencia Nacional en su sesión plenaria ya ha dicho que era incorrecta. Y lo hizo gracias a los votos de los partidos que dicen que quieren acabar con una España unida. Pero lo más interesante es releer la justificación que él hizo en esa sesión de moción de censura de cómo quería recuperar la calidad democrática exactamente. Lo voy a reproducir para que lo sepan los españoles. Él hablaba que había que acabar con ese gobierno que creaba empleo, que ponía orden en Cataluña, que asombraba al mundo, por 5 cuestiones. La primera, dijo, hay que elevar la calidad democrática en España. Bueno, pues lleva 3 años bloqueando la formación de gobierno, incapaz de llegar al acuerdo con ningún partido político, ni siquiera su socio preferente, y arrastrándonos a otras elecciones. En segundo lugar, dijo que había que rearmar el Estado de Derecho y ha pactado con Otegi, Bildu en Navarra, ha pactado con Torra y Junqueras en 40 ayuntamientos y la Diputación de Barcelona y con los separatistas en Baleares, Valencia, Galicia y Aragón. En tercer lugar, dijo que había que regenerar la vida democrática. Lleva cesados a 2 ministros y otros 5 están siendo investigados por irregularidades patrimoniales. En cuarto lugar, dijo que había que prestigiar las instituciones y ha sido sancionado por la Junta Electoral Central por hacer uso del Estado para su campaña electoral, del CIS, lo digo yo, no la Junta Electoral, la televisión pública y de los presupuestos para sus decretazos electorales. Y en quinto lugar, decía, señor Sánchez, hay que elevar el prestigio internacional de España. Y resulta que Estados Unidos plantea sanciones por su connivencia con el régimen de Maduro, manda a los reyes a Cuba y permite recuperar Diplocat de los independentistas y las embajadas que cerramos nosotros. En definitiva, señor Sánchez, el verdadero peligro para la calidad democrática en España es usted. Pablo Iglesias pedía la palabra y supongo que luego Pedro Sánchez, por alusiones. Hay una cosa que yo creo que se dará cuenta la gente que nos está viendo, y es que cuando un partido cree que va a ganar las elecciones, propone cambiar las reglas del juego y decir el que gana se lo lleva todo. El que gana, aunque no tenga mayoría absoluta, es el que tiene que gobernar. El PP ya no propone esto, lo proponía antes. Ahora que es el Partido Socialista quien piensa, que ya veremos lo que pasa el día 10, que puede ganar, dice, yo no quiero llegar a ningún acuerdo, quiero cambiar las reglas del juego para que el que gane se lo lleve todo. Bueno, hay que recordar que la Constitución española dice que el nuestro es un sistema parlamentario. Es decir, al presidente lo eligen los diputados. Y cuando nadie tiene mayoría absoluta, es prácticamente imposible que haya un gobierno de partido único. Así ocurre en buena parte de las comunidades autónomas en España. Nosotros gobernamos en 6 con el Partido Socialista. Ciudadanos, Vox y el Partido Popular gobiernan en Madrid, en Andalucía, en Murcia. Esto es un sistema parlamentario, no un sistema presidencialista. A partir de aquí, lo que hay que ser es decente y decir con quién quiere gobernar cada uno. Parece que Ciudadanos y Vox estarían dispuestos a gobernar con el señor Casado. Bien por ellos, por ser sincero. Creo que el señor Sánchez debería aclarar, porque yo creo que es evidente que nadie va a tener mayoría absoluta, que si no puede cambiar las reglas del juego, o hace un gobierno de coalición con nosotros, o busca el Partido Popular, porque esto yo creo que la gente lo debe saber antes de poder votar. Y una curiosidad, porque mucha gente se planteará, ¿qué ha pasado en los últimos 5 años? Después de las elecciones de 2015, Izquierda Unida y nosotros tuvimos más de 6 millones de votos, más votos que el Partido Socialista. Lo lógico hubiera sido un gobierno de coalición con nosotros, pero el señor Sánchez
prefirió al señor Rivera y hubo que repetir las elecciones. Y después el Partido Socialista permitió el gobierno del Partido Popular. Y luego, aunque el Partido Popular tenía más votos, resultó que nos pusimos de acuerdo para hacer una moción de censura. Todo apuntaba a que el siguiente gobierno sería un gobierno de coalición de izquierdas, pero no. Volvió a aparecer la señora Botín, volvió a aparecer la COE, que dijeron cualquier cosa, repetición electoral si es necesario, antes de que Unidas Podemos esté en el gobierno. Y por eso estamos donde estamos. Y creo que al menos toca pedir claridad. ¿Con quién está dispuesto a pactar cada uno en este país? Porque la gente necesita saberlo antes de votar. Y si no hay mayorías absolutas, el próximo gobierno será de coalición, por la derecha o por la izquierda. Y nosotros ya hemos dicho, con todas las diferencias que tenemos con el PSOE, que queremos gobernar con ellos por el bien de nuestro país. Creo que el señor Sánchez tiene que aclarar si prefiere a Casado o un acuerdo de gobierno con nosotros. Señor Sánchez ha sido interpelado tanto por el señor Iglesias como por el señor Casado. Sí, adelante. Es que creo que he hecho una propuesta al principio del debate que me parece bastante sensata. Cambiar las reglas. Si no llegamos a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para formar un gobierno, que respetemos que gobierne la lista más votada. Así desbloqueamos la situación, que es el principal problema político que tiene España. Se está dando un curioso fenómeno en este debate, ¿no? Y es que todos consideran que el plan Sánchez, por acuñar el término del señor Rivera, pues supone tener un pacto oculto con alguien, ¿no? El señor Rivera, por ejemplo, dice que yo tengo un pacto con el señor Iglesias y con los independentistas. El señor Iglesias dice que yo tengo un pacto con el Partido Popular para una gran coalición. El señor Casado y el Partido Popular dicen que yo tengo un pacto con la ultraderecha. El señor Abascal dice que yo tengo un pacto con el señor Casado y con el señor Rivera. Los independentistas dicen que yo tengo un pacto con el PP y con el señor Rivera. En fin. Va a pactar con Vamos a ver. Lo único que está claro es que bloquea usted el país. Eso está clarísimo. Socialista es lo que he defendido durante estos últimos meses. Tener un gobierno progresista, tener un gobierno estable y tener un gobierno coherente. Con Junqueras. ¿Y cuál es el plan que tienen el resto de formaciones políticas? Que saben que no van a ganar las elecciones. Pues impedir y frenar el único gobierno posible en nuestro país, que es del Partido Socialista. ¿Va a Aquí pactar con los solamente dos independentistas, opciones. señor Sánchez? O si queremos gobierno, votamos al Partido Socialista para un gobierno fuerte, o si queremos impedirlo y bloquear, pues aquí tienen ustedes... No, pero dígalo, ¿va a pactar con los independentistas, sí o no? ¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torra y con Otegi? ¿Sí o no? Es muy sencillo. ¿Sí o no? Albert Rivera quiere intervenir. Pero y ¿por qué no, después ¿por qué no Abascal. contestas? Que es muy sencillo. Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo una moción de censura en los presupuestos sociales. ¿Sí o no? Quien calla otorga, señor Sánchez. Si usted dice ahora mismo a los españoles, no vamos a pactar con Torra y con Junqueras, ya lo ha hecho. Entonces los catalanes que nos están viendo hoy dormirán tranquilos. Ahora, si yo fuera catalán y viviera en Barcelona y veo a un presidente del gobierno en funciones que en un debate de este nivel no dice que cierra la puerta a pactar con los supremacistas violentos que ahora mismo están atemorizando a la población en Cataluña, sinceramente, usted se deslegitima como candidato a la presidencia del gobierno. Simplemente una respuesta. No puede ser. Si estamos en una repetición electoral es precisamente porque el señor Rivera y el señor Casado votaron en contra de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Pero si planteó, y yo dije que quería un reparto de ministerios con el señor Iglesias. Lo que dije fue, oigan ustedes, no hace falta que me apoyen, simplemente se abstengan para poder formar como usted, no es no. Pero si usted dimitió como secretario general del Partido Socialista, pues no es no. O sea, ¿cómo puede dar lecciones el señor Sánchez de desbloqueo? Si usted es el bloqueo personificado. Bueno, desde que usted existe en la política me gustaría española, hablar de regeneración democrática incluso, sería un puntazo. Adelante. Lo digo porque yo creo que el PP y el PSOE en esto, no lo sé, pero de regeneración democrática llevan 3 minutos y no estamos hablando. Yo sí que quiero hablar de regeneración democrática. Lo primero que quiero hacer es proponer un cambio de las reglas de juego, pero no para cambiar la Constitución que gane uno u otro, de la ley electoral. Los españoles tenemos una ley electoral del año 77, que no es de este siglo, que no hay listas abiertas y que es injusta, que los votos valen muy diferentes en diferentes lugares de España. Yo propongo una ley electoral con más proporcionalidad, con listas abiertas y con un corte electoral del 3%, sí, para que los socios del señor Sánchez no puedan ser los separatistas, para que los separatistas no manden ni en una moción de censura, ni en los presupuestos, ni en cada ley que sale. Creo que los españoles nos tenemos que defender democráticamente del abuso de los partidos que quieren destruir España y que, por tanto, los que no saquen un 3% no estén en el Congreso, como en todos los países de Europa. Segundo, propuestas. Yo en el último debate les vine a hablar de lo que yo haría si gobernara. Hoy les voy a hablar de lo que estamos haciendo ya gobernando. Gobernamos para 20 millones de españoles en Castilla y León, en Andalucía, en la Comunidad de Madrid y la región de Murcia. Hemos suprimido más de 100 chiringuitos políticos que tenía el partido del señor Sánchez, que eran fantasmas.
chiringuitos políticos fantasmas en la Junta de Andalucía, que aquello era lo que era con los ERE. Hemos puesto en marcha una ley de supresión de aforamientos también en Madrid. Hemos propuesto que escoger, en este caso los jueces a los jueces y no los políticos a los jueces ya en la Comunidad de Madrid. Hemos cambiado la ley electoral en Murcia para que los votos valgan igual. Hemos suprimido aforamientos también en otras comunidades autónomas. En definitiva, se pueden cambiar las cosas. ¿Pero qué hace falta? Coraje. Coraje y manos limpias y manos libres desde un gobierno. El PP y el PSOE nunca han impulsado todas estas reformas solos porque no querían. Con Ciudadanos gobernando en coalición en esas comunidades ya lo hemos hecho. Y finalmente, señor Sánchez, yo le pregunto a usted, se lo pregunté en el último debate y tampoco contestó. Hay una sentencia encima de la mesa que yo no sé si usted sabrá cuándo va a salir, no sé si tiene alguna información, porque llevamos años esperando la sentencia de los ERE. Una sentencia con 742 millones, según la Fiscalía, robados del paro de los españoles, en este caso por la Junta de Andalucía que gobernaba el Partido Socialista. Señor Sánchez, yo le pregunto muy claramente, si esa sentencia, cuando salga, no sé si usted tiene alguna información y nos la puede dar, si cuando salga es condenatoria, ¿usted va a dimitir, sí o no? Porque si es condenatoria, usted pasaría a la historia como el único secretario general que ante una condena de tal tamaño no dimite. Así que yo le pregunto, ¿va a dimitir usted si condenan al Partido Socialista y a sus cargos por haber robado 740 millones de los ERE? ¿Sí o no? Me parece que es legítimo saberlo. La ignorancia es muy atrevida. El señor Rivera acaba de proponer una modificación de la ley electoral que va a hacer que, por ejemplo, la España despoblada, Zamora, pero conteste, Valencia, señor Sánchez, León, ¿sí o no? ¿Va a dimitir Valladolid, usted o no? Coruña, Badajoz, se queden sin representación parlamentaria. Yo creo que, hablando de regeneración democrática, el deber inexcusable de una democracia es prestigiar y reivindicar el honor y la memoria de las víctimas. Señor Sánchez, ¿no piensa dimitir? La España democrática es fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido. Y hoy disfrutamos de una democracia porque hemos dado la vuelta a la España del franquismo que tuvimos hace 44 años, donde había represión y dictadura, hoy hay libertad y democracia, donde había uniformidad e imposición, hoy hay diversidad cultural y territorial, donde había aislamiento, hoy hay Europa, y donde había machismo y homofobia, hoy hay feminismo y tolerancia. Esa es la realidad de la que nos tenemos que sentir orgullosos, de la España democrática que hemos logrado construir entre todos durante estos últimos 40 años, por mucho que le pese a la ultraderecha y también a los independentistas. Hemos dado un paso de gigante, con una gran victoria de la democracia, con la exhumación de los restos del dictador. Pero vamos a hacer muchas más cosas. Si cuento con la confianza de todos los españoles a partir del 10 de noviembre, anuncio que vamos a llevar al Código Penal los delitos de apología del fascismo, del franquismo y de los totalitarismos, como ocurre en Alemania, en Francia y en Italia. Y vamos a hacer los cambios legales para disolver la Fundación Francisco Franco y así como todas aquellas organizaciones que se empeñen en sembrar el odio y defender la dictadura franquista. Insisto, la España democrática tiene que ser fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido. Señora Abascal. Tiene tan poca convicción el presidente del Gobierno en lo que ha leído que lo ha tenido que leer precisamente por eso. Yo lo que quiero decir es que el señor Sánchez no está trayendo a España la concordia ni la reparación de las víctimas. Había una ley de memoria histórica traída por el señor Zapatero que decía que había que buscar a las personas desaparecidas para entregárselas a sus familias y darle sepultura. Y eso está muy bien. Y esa ley ha acabado en que una familia se le obliga a desenterrar a un muerto y el Estado le dice dónde tiene que enterrarlo. El señor Sánchez, que dice que quiere introducir en el Código Penal la exaltación de los totalitarismos, del franquismo, va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir, algo tiene usted, está bien su gracia, pero no, pinta, ahí no me va a Abascal, encontrar. tiene usted pinta. Y debería usted, además, ya que quiere hablar de memoria histórica, conocer bien la historia del Partido Socialista. Pero eso lo podemos dejar para otro momento porque se lo he recordado mucho estos días. Pero ¿sabe lo que quiero decirle yo? Que yo lo que quiero es que el señor Casado, cuando reivindica a su abuelo republicano, tenga derecho a hacerlo y que se sienta orgulloso de él. Que yo pueda reivindicar a mi abuelo Manuel, que con 18 años fue movilizado para luchar en el bando nacional. Y que las personas que están en su casa escuchándonos, que tenían un abuelo en un bando y un abuelo en otro, no sean obligados a elegir por usted. Porque nuestros abuelos se abrazaron la dignidad, en la Constitución. La memoria, la justicia y la reparación, señora Abascal. Corre el tiempo, ¿no? La dignidad, la justicia, la reparación y la memoria, eso no es abrir heridas, es cerrarlas. Y hay que dignificar la memoria de las víctimas del franquismo. Usted ha dejado en mal lugar al señor Felipe González y a los socialistas de la primera hora que habían entendido que no había que rescatar los viejos odios. Nuestros abuelos se abrazaron, nuestros padres convivieron en paz y en libertad y usted quiere que los nietos vuelvan a enfrentarse. Es un mensaje usted para todos, demuestra exactamente de concordia lo que cree en y España. de convivencia, en una señora España Abascal, que cuando más unida tenía que estar, enfrentada al separatismo, que cuando más juntos teníamos que encontrarnos para responder a la emergencia social, usted viene y se saca aquí el conejo de la chistera del enfrentamiento y le va a salir muy mal. Porque nadie cree en su convicción en este momento, señor Sánchez. Creo que Pablo Iglesias no quiere intervenir. Adelante. Me pregunto yo qué pensarían en Alemania si alguien dijera que ojalá en Alemania uno pudiera reivindicar a su abuelo de las SS y otro pudiera reivindicar a su abuelo judío que murió en un campo de concentración.
A propósito de dos cosas que ha dicho el señor Sánchez que me han sorprendido. Antes ha nombrado, yo creo que de manera un poco prematura, a la señora Calviño, vicepresidenta del Gobierno. La señora Calviño, que ha llevado a Bruselas la mochila austríaca, según la cual dicen algunos que el trabajador se tiene que pagar su propio despido. Y después ha dicho que la culpa de la repetición electoral fue de Ciudadanos y del Partido Popular por no apoyarle. De aquí cualquiera puede deducir que el señor Sánchez lo que quiere es ponerse de acuerdo con la derecha para gobernar. Y aunque usted les pida un acuerdo de investidura y no les quiera meter en el gobierno, ya le digo yo que un acuerdo de investidura, aunque sea una abstención, lo que le pida a estos señores, no le va a salir gratis a los españoles. Y creo que hay mucha gente de izquierdas, socialistas, que están perplejos en este momento, diciendo, pero ¿cómo nuestro candidato va a preferir llegar a un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos antes que con Unidas Podemos, como hemos hecho en 6 comunidades autónomas? Insisto, esto no va de usted y de mí, esto no va de nuestra relación, esto va de lo que le interesa al país. Y si queremos detener a la extrema derecha, no basta con ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Hace falta hacer políticas sociales, hace falta proteger la Europa del bienestar, que cuando se destrozan los servicios públicos y llegan los recortes es cuando aparecen las fuerzas de extrema derecha. Ojalá rectifique usted, ojalá se ponga de acuerdo con nosotros, no por usted ni por mí, sino porque la gente trabajadora de este país lo merece. Y creo que no miento si digo que mucha gente socialista está perpleja viéndole querer pactar con la derecha. Santiago Abascal pedía la palabra. Mi abuelo, señor Iglesias, no era de las SS ni de nada que se le pareciera. Yo no sé de qué eran sus ascendientes. Y además le voy a decir que ni me importa. Pero sí le voy a decir una cosa. A mí no me va a dar lecciones en este plató, ni usted ni el señor Sánchez, de defensa del orden constitucional y la democracia. ¿Y saben por qué no me van a dar lecciones? Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado sistemáticamente por ETA, yo y toda mi familia. Y lo digo con toda claridad, señor Iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque mientras yo hacía eso, usted estaba en una rico taberna en Navarra, diciendo que ETA tenía una gran perspicacia política. Y el señor Sánchez lo más arriesgado que había hecho en su vida era jugar al baloncesto y ser consejero de Caja Madrid. Así que, por favor, no nos den lecciones de defensa del orden constitucional, de la democracia y de la concordia que abrazaron nuestros padres y nuestros abuelos. No nos lleven a los viejos odios del pasado, porque están ustedes cometiendo un gigantesco error, señor Iglesias. Mire, señor Abascal, nuestra candidata al Senado por Barcelona sabe cómo se llama, Rosa Yuc. ETA asesinó a su padre. Y sabe, no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie. Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España hace 60 años y no presumir de víctima. Porque hay muchas víctimas de ETA, muchos guardias civiles, entre ellos, para nosotros es un honor tener un guardia civil entre nuestra bancada de diputados que no van dando lecciones a nadie, hacen su trabajo. Y para nosotros es un honor llevar a una víctima de ETA en nuestras listas que no presume, trabaja para que este país sea mejor. ¿Usted presume de sus paseos por las Rico Tabernas? Lo hace. Yo no sé por qué esas víctimas de ETA han aceptado que usted diga las cosas que dice. No me importa, ellos tienen libertad de hacer lo que quieran, pero usted a mí no me va a dar ninguna lección de respeto al orden constitucional. Y le digo más, ¿condenan ustedes los golpes de Estado del Partido Socialista y de las izquierdas a la República en el año 34? Por favor. Usted, que aquí está Ciudadanos, un partido nuevo, el Partido Popular, un partido nuevo de la democracia, Vox, un partido nuevo. Usted tiene dentro al Partido Comunista, que es un viejo partido que participó en la Guerra Civil, y este señor al Partido Socialista. Si alguien tiene que ocultar algo de su propia historia como partido, son ustedes dos. Pues fíjese, a mí me gustaría volver al siglo XXI. No les importa, están ustedes en el 34, en el 36. Ustedes, que no. Volvemos al siglo XXI, la generación democrática. Tiene la palabra, pero que sepa que le queda poco tiempo. Ustedes, señor Abascal, no respetan el orden constitucional. Cuando la Constitución habla de los derechos sociales, que mucha gente en este país trabajó para introducir en la Constitución, ustedes los desprecian. La Constitución no es un ladrillo que arrojar al adversario, es un programa político que ojalá se leyeran ustedes. Se ha acabado el tiempo, Albert Rivera, que le hemos interrumpido. Bueno, pues yo, mire, estamos a lunes, 2019, volvemos al 2019, ¿os parece? ¿Os parece volver al 2019? Porque solo veo odios, bandos ficticios, hablando del 34, hablando de la guerra civil. A mí no me achaque los odios, Pascal, usted ya ha hablado de concordia. Déjeme que hable. Ahora le interrumpo como usted me ha interrumpido antes. Usted se ha hartado del discurso de ni rojos ni azules. No he hecho algo tan distinto apelando a la concordia. Sé que usted lo trae preparado, pero no he hecho algo tan distinto, señor Rivera. Usted dice en sus mítins que la culpa de todo lo que pasa en este país es porque hay gente que es roja peligrosa. Y el señor Sánchez, que la mitad de España, que la mitad de España, que es lo que usted hace siempre.
siempre, señor. No se ponga Rivera. nervioso, señor Abascal. No, no me pongo nervioso. Lo que pasa es que me gusta señalarle a usted cuando usted miente. Y usted lo hace de una manera muy habitual, señor Rivera. ¿Ha acabado ya? Sí, ha acabado. Ahora ya. voy a hablar yo. Aquí tenemos derecho a interrumpir todo. El señor Abascal sitúa a todo aquel que discrepa en rojo peligroso y el señor Sánchez que la mitad de España somos fascistas y franquistas. Pues mire, el problema de España no es que los ciudadanos que nos están viendo en su casa, en su sofá, si es que nos aguantan a estas horas hablando del siglo pasado, si nos aguantan, no creo que estén pensando en el siglo pasado. Están pensando en cómo sacar su familia adelante, en cómo llegar a final de mes, en cómo pagar la cuota de autónomos, en qué pasa con la educación. Que no habíamos hablado de eso. No, sí que hemos hablado, pero es que ustedes nos han llevado al siglo pasado, que le gusta a usted mucho. No, nos ha llevado el señor Sánchez. Y a mí Sánchez. me gusta más hablar de... Usted quiere ponerse en medio por ponerse en medio. No, en medio no, con España, con todos. Me da igual si son rojos o azules. Estoy harto de un país que se divide por gente como ustedes. Les gusta la división porque así no hablamos de educación. Les gusta la división y el enfrentamiento porque así no hablamos de futuro, hablamos del pasado. Yo creo que este país se merece que hablemos del futuro. Y se merece un gobierno que mire al futuro. No que mire como el señor Sánchez o el señor Abascal al pasado. Necesitamos mirar adelante. Yo propongo que hablemos de calidad democrática, sí, pero para superar lo que ya habíamos cerrado, pero también para mirar al futuro. Señor Sánchez, a mí no me parece ni bien ni mal que usted se ponga a ilegalizar. A mí no me gusta ni la Fundación Francisco Franco ni los franquistas, pero tampoco me gusta Arran y las CUP que nos señalan y que también están cometiendo actos de violencia contra otros partidos. ¿Va usted a legalizar también a los partidos separatistas que agreden a otros partidos políticos, grupos parlamentarios financiados con dinero público? Yo no creo que se pueda tener dinero público y atacar a otros partidos políticos. Sí. Calidad democrática es la no instrumentalización tampoco de decisiones judiciales. Y yo, que soy señor, no voy a revelar conversaciones privadas que he tenido con Pedro Sánchez. Pero él sabía perfectamente las sentencias del Tribunal Supremo que iban a tener lugar en plena campaña electoral. No solo la de Francisco Franco. La de los también, por eso. También la del Tribunal Supremo sobre los sediciosos en Cataluña. Y esa es la gran irresponsabilidad, porque el señor Sánchez perdió el tiempo durante todos los meses de primavera e hizo la investidura el 27 de julio para que coincidiera la campaña electoral cuando esto estaba pasando, para ver si inflaba un poco a Vox, para ver si tenía en las calles de Barcelona la posibilidad de elegir si va como el salvador del orden público o ahora que las encuestas van peor, para ver si va de dialogante, que es lo que le ha mandado Iceta. Y es una gran irresponsabilidad, porque ¿en qué cabeza cabe que una persona que puede elegir ir a una investidura que sabía que estaba perdida un mes antes para que las elecciones fueran el 10 de octubre y no coincidir con estas dos sentencias, lo hace? Oiga, mire, ¿sabe usted que desde el 75 ya ha habido 16.000 millones de euros que se han dado por parte de los poderes públicos para las víctimas del franquismo, entre los cuales mi familia se encuentra? Usted no viene aquí a descubrir la pólvora. Usted deja muy mal a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Santiago Carrillo, a la Pasionaria, porque ha dicho que es una urgencia moral y democrática hacer lo que usted ha hecho. Oiga, el mundo existe antes de que usted viniera aquí. Y, por supuesto, contésteme, por favor, señor Sánchez. ¿Va usted a pactar con Torra, con Junqueras y con Otegi para seguir siendo presidente del gobierno? Lo tiene que decir. Yo ya lo digo, yo no voy a pactar con usted. Y yo ya le digo con quién puedo pactar. Ahora, que usted no... Con la ultraderecha. Que va a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, con Junts pel Cat y a recibir la abstención de Bildu, para mí le inhabilita como candidato en esas elecciones, señor Sánchez. Conteste, por favor. Pero si vamos a repetir las elecciones precisamente porque ustedes dos no se han abstenido. Voy a plantear simplemente dos cuestiones. Primero, sobre la gran coalición del señor Iglesias. No sé cuántas veces va a repetir el señor Iglesias que va a haber una gran coalición en España. ¿Por qué no contesta? Dos cuestiones son verdad. La primera de ellas es que no va a haber gran coalición. Pacto Frankenstein de nuevo. Y en segundo lugar, que da igual lo que diga porque el señor Iglesias jamás reconocerá que está faltando la verdad cuando dice tal cosa. Pero vamos a hablar de corrupción, porque efectivamente la corrupción, señor Casado, sigue presente en su partido, en su sede y en sus siglas. 12 de los 34 ministros de Aznar están involucrados en casos de corrupción y ustedes han sido condenados por la Audiencia Nacional por financiación irregular de la trama. Primero supimos que habían formado una policía que llamaron patriótica y que en realidad se dedicaba a lo menos patriótico del mundo, que era encubrir sus delitos. Y ayer supimos que se pagaban los abogados de los corruptos de la Gürtel con dinero público. La corrupción hay que desterrarla, señor Casado. Hay que arrancarla. No basta con taparla. Si uno se deja barba, es verdad, cambia de aspecto, pero sigue siendo la misma persona. Si compra votos en Andalucía, lo que se convierte en una organización corrupta. Y ese es el planteamiento que estoy haciendo a los españoles, es modificar, entre otras cuestiones, el artículo 324 que ustedes modificaron de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no prescriban de Susana Díaz, que ya era usted su jefe, y queden impunes.
Señora Abascal, tiene todavía tiempo. Le recordamos que insistimos en lo del tiempo porque es lo que han pactado ustedes. Sabemos que es un poco rígido, pero porque todos hablen con la misma representación. Es que el partido que tiene a dos presidentes del PSOE Va a seguir en el banquillo hable de señor Casado. corrupción. Luego seguimos, porque hay otro bloque más, pero le corresponde. Hemos sido flexibles, entendemos que ha habido referencias directas, pero ya se acabó el tiempo. Y luego seguirá el debate. Adelante. Aquí se ha hablado de las políticas de pactos, de cómo se va a desbloquear la situación, incluso del cambio de la ley electoral, pero yo creo que hay un problema previo. Y es que en España hace mucho tiempo que empezaba a no haber derecho a disentir. La izquierda había decretado su superioridad moral y había calificado a millones de españoles que hoy nos están escuchando en sus casas como fascistas, como xenófobos, como homófobos, como machistas. Aquí se venía a hablar de memoria histórica y ustedes decían, este es un debate cerrado. Se hablaba de ideología de género, no, este es un debate superado. Hablábamos de la inmigración ilegal, no, de esto no se puede hablar. Planteábamos un debate sobre las autonomías, no, esto ha llegado para quedarse. Lo tenían ustedes sí que lo tenían todo atado y bien atado. Y además habían convencido a las otras fuerzas políticas o las tenían atemorizadas, hasta que ha llegado Vox. Y Vox ha empezado en el Parlamento a decir todo eso que se había dejado de decir. Todos esos debates cerrados por ustedes que habían querido decretar el fin de la historia están otra vez abiertos. Y yo creo que eso nos permite decir que en España hay calidad democrática. Y calidad democrática es defender las columnas de la sociedad occidental y decir que a los muertos se les respeta, se llamen Franco o la Pasionaria. Pues después de oír al portavoz de la ultraderecha, la verdad es que yo siento una envidia de la derecha europea y también de los centristas europeos. De ver a Merkel, por ejemplo, aislar a la ultraderecha, o a Macron o al primer ministro holandés, pues aislar a la ultraderecha. Y aquí en España lo que ocurre es que tanto la derecha como el señor Rivera lo que han hecho ha sido unir sus destinos en Andalucía, en Castilla y León y en Murcia, depende de la política y en Madrid, española. pues a la ultraderecha del señor Abascal. Y este es el problema, que defienden pues el enfrentamiento entre españoles, la homofobia, la justificación de las manadas, la exaltación del franquismo, la ilegalización también de partidos políticos como el Partido Nacionalista Vasco, la ilegalización del aborto. En definitiva, señor Casado, señor Rivera, ustedes son una derecha bastante cobarde con una ultraderecha agresiva. Nos queda un bloque todavía para seguir debatiendo. Que podrán hablar de lo que ustedes deseen en ese bloque. Nosotros le vamos a plantear, lógicamente, el tema que está previsto, pero también les queremos decir que, debido a que ha habido alusiones directas, hemos permitido que hablaran un poco más de tiempo del que les correspondía a todos ustedes durante este bloque. De lo que no hemos conseguido sacar en claro es qué va a pasar con el desbloqueo. No, pero nos queda un bloque. Y yo voy a recordar un dato también que no hemos contado en este debate, y es que según el CIS, en las elecciones generales, un 7% de los electores tomó la decisión final de su voto después del debate. Nos queda todavía tiempo para... Hay tiempo. Y vamos ya con este último apartado temático referido a la política internacional. Llegamos a este momento con varios temas en el tablero muy importantes. Se ha citado ligeramente el Brexit, se ha hablado también del cambio climático en alguna parte del debate, de la guerra arancelaria también, de una creciente polarización en el mundo o también del fenómeno migratorio. Sí, que creo que es por donde vamos a empezar porque le corresponde iniciar este bloque a Santiago Abascal. Ya lo ha mencionado en algún momento durante el debate. En este caso yo me voy a referir a algo que preocupa en toda Europa y también en el resto del mundo. Ustedes en Vox defienden la deportación de los inmigrantes ilegales y crear levantar dos muros infranqueables en Ceuta y Melilla. Eso supone colocarse en la línea de países como Polonia o Hungría. ¿Cree que España debe estar al lado de esos países euroescépticos en lugar de Francia y Alemania? Yo creo que la etiqueta de euroescépticos es gratuita. Yo creo que hay países que defienden su soberanía, que defienden sus fronteras. Creo que no hay ninguna nación sin fronteras y que una nación sin fronteras deja de ser una nación, que una nación con fronteras agujereadas y porosas deja de ser una nación. Nosotros decimos que el que quiera entrar en nuestra casa, que España tiene unas paredes, unas puertas para entrar, igual que las mansiones de los progres, tiene que pedir permiso para entrar. Y si entra ilegalmente tiene que saber que va a salir de España, que si entra en España legalmente pero comete delitos graves va a ser condenado y llegaremos a acuerdos con países terceros para que cumplan las penas en su país. Pero yo creo que hablar de política internacional es hablar también de soberanía. Y hoy en este plató hay 5 partidos, pero en realidad solo hay 2 modelos que confrontar. Por un lado está el modelo de Vox, que defiende la identidad y la soberanía de las naciones, y por otro lado un modelo que defiende la disolución de las entidades nacionales en un proyecto multicultural que ha fracasado y que está dictado desde los despachos de la progresía internacional. Frente al globalismo, nosotros defendemos nuestra economía, a nuestros trabajadores, a nuestros productos y nuestra capacidad de decidir, porque el globalismo responde a los intereses de unas élites
políticas supranacionales que están obligando a competir a las clases medias occidentales con mano de obra esclava. Y por eso nosotros decimos que un país tiene que tener fronteras seguras y una inmigración legal, ordenada, regulada y asimilable. La respuesta a la crisis demográfica no puede venir por la importación de millones de personas procedentes de África que colocamos en Europa, en muchas ocasiones procedentes de culturas no asimilables e incompatibles con nuestros valores. Por eso apostamos porque España recupere su capacidad de decisión, porque sus fronteras sean seguras y porque España vuelva a ser respetada en el mundo. ¿Nadie quiere intervenir? Adelante, Albert Rivera y luego Pablo Casado. Miren, este es un gran país, pero necesita que el gobierno de España esté a la altura del país, a la altura de la sociedad civil. Somos un peso pesado porque somos un país con 500 millones de hispanohablantes en el mundo. La lengua común, el español, es la lengua más potente ahora mismo de crecimiento del mundo junto al inglés. Pero también nuestra cultura, nuestros artistas, nuestras empresas nos representan en el mundo, nuestros deportistas. Ellos sí están a la altura. Yo solo pido y quiero liderar un gobierno que esté a la altura de la sociedad civil española y de nuestras empresas, de nuestros deportistas, de nuestros artistas, en definitiva de lo que nos une. Pero la pregunta es, ¿dónde está el gobierno de España en los asuntos importantes? Pues miren, mientras tenemos un peso pesado en la sociedad, somos un peso pluma como gobierno. Un peso pluma que no pinta nada, por ejemplo, en la política internacional en Latinoamérica. ¿Dónde está el gobierno de Sánchez en Venezuela? Pues el último en la cola y siempre arrastrando los pies. Hay que defender las democracias, señor Sánchez, también en Latinoamérica. Somos un país iberoamericano. No podemos mirar hacia otro lado ante dictadores. No solo los dictadores muertos, los dictadores vivos. También hay que ser valiente con los dictadores vivos, que usted se esconde ante Maduro y los suyos. Así que hay que estar al lado de nuestros compatriotas latinoamericanos. Son también hermanos de lengua y hermanos de cultura. Y claro que sí, cumplir las leyes de extranjería. Las leyes de extranjería están para cumplirlas. Y claro que sí, cuando alguien no la cumple tiene que irse a su país. No conozco ningún país del mundo que cuando entras ilegalmente te permite quedarte. Todos los países del mundo te permiten marcharte. Ojalá, por cierto, fuera tan fácil como levantar muros más altos, pero es algo más complejo. Yo estuve en las fronteras con la Guardia Civil en Melilla, en Ceuta, y no nos pedían altura de muros, nos pedían altura de miras, nos pedían tecnología, más dotación, más recursos humanos, y hay que apoyar a la Guardia Civil y a la policía. En definitiva, España tiene que jugar un papel mucho más importante que el que ha jugado el gobierno Rajoy y el gobierno Sánchez, y tenemos que jugar en la Champions, sí, señor Sánchez, pero también en Latinoamérica y también para defender nuestro modelo occidental y la Europa unida. Bueno, el albergar la cumbre del clima de Naciones Unidas como consecuencia de los altercados que se han producido en Chile es un gesto también con la comunidad iberoamericana y en particular con el pueblo chileno. El que tengamos a un catalán, español y también socialista como Pepe Borrell como nuevo ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, yo creo que es una prueba también de la influencia que ha ganado durante estos 15 meses el gobierno de España. Yo siempre he dicho que la migración no llegó con el Partido Socialista. Este es un hecho histórico de la historia de la humanidad. Lo que llegó con el Partido Socialista hace 17 meses fue la política migratoria. Y ahí están los datos. Desde el año 2013 al año 2017 las entradas irregulares aumentaron en un 300% y en lo que llevamos de año se ha reducido en un 50% respecto al año anterior. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues no con el discurso del odio que lleva el señor Abascal como el señor Salvini, sino, por ejemplo, pues dialogando con los países de origen y también de tránsito, singularmente con Marruecos. Hemos reforzado el control fronterizo, hemos agilizado las peticiones de asilo y de refugio, hemos reforzado la plantilla por primera vez en 27 años de la Oficina de Asilo y Refugio con más de 200 personas y hemos rescatado seres humanos, no los dejamos al pairo. Porque, por ejemplo, 14.000 seres humanos han evitado ser ahogados o ahogarse en el Mediterráneo como consecuencia de la buena labor de SASEMAR, es decir, de una empresa pública española. Y además hemos aumentado los fondos precisamente para las políticas de integración de la migración y también para la atención de los menores extranjeros no acompañados. Y esta es la línea que queremos seguir, una política de migración ordenada, segura, humanitaria. Y es verdad que tenemos un desafío por delante, y es articular una política migratoria común a nivel europeo, y en eso está el Gobierno de España. Bueno, yo he sentido vergüenza cuando los Estados Unidos de América se plantean sancionar a España por su connivencia con un régimen dictatorial que, según Bachelet, no sospechosa de ser de derechas, ha cometido 7.000 ejecuciones sumarísimas, torturas y violaciones en las cárceles de jóvenes indefensos. Y el señor Sánchez no está liderando la respuesta para acabar con los activos financieros e inmobiliarios de los gerifaltes chavistas. Tampoco me parece lógico que mande usted, el día después de las elecciones, a los reyes de España a la gerontocracia dictatorial de Cuba. Y tampoco me parece muy bien que no diga nada de Nicaragua o de los aranceles de Estados Unidos a los productos españoles, al aceite de oliva, al vino o a los productos cárnicos. Dice el ministro de Agricultura que se atenga a Estados Unidos a las consecuencias. Hombre, vaya usted a la Casa Blanca si es que le reciben, como ha hecho Francia y Alemania, para pelear por sus vinos y así no les afecta a los aranceles. Pero claro, hablamos también de una seguridad en el entorno internacional.
Y yo no quiero pasar un minuto más sin acordarme de las víctimas del terrorismo, porque se derrotó al terrorismo etarra también con cooperación internacional y también al terrorismo yihadista, sin buenismos, con cooperación internacional, pero reforzando a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y también a las Fuerzas Armadas. Por eso nosotros queremos decir que la prisión permanente revisable, que todos los partidos que estaban presentes en la Cámara dijeron que había que derogar, nosotros la vamos a mantener. Mentira. Y además vamos a introducir más supuestos, porque tenemos que preservar la seguridad en nuestras calles y también tenemos que cumplir la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que dejó aprobado el Partido Popular y que está en vía muerta. Y también tenemos que mejorar la retribución de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas Armadas. Y lo que también tenemos que hacer, señor Sánchez, es apostar por la política europea. ¿Qué va a pasar después del Brexit? Con las empresas españolas, pero sobre todo, ¿qué va a pasar con Gibraltar? Porque el PP dejó ya encarrilado un acuerdo para que Gibraltar se fuera inmediatamente de la Unión Europea si había una salida del Reino Unido y eso nos permitía volver a luchar por la cosoberanía. Y luego la política agraria común. Nosotros mantuvimos 47.000 millones de euros para agricultores y ganaderos en España. El Partido Socialista se conformaba con un 30% menos, porque hay que negociar a cara de perro. Y yo me comprometo como presidente del Gobierno a volver a ir a Bruselas para decir que el campo español, también la pesca y la costa, son esenciales. Y también en materia medioambiental, lecciones ninguna, señor Sánchez. Nosotros creamos el primer Ministerio de Medio Ambiente, ratificamos Kioto, ratificamos París, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Nosotros somos los que hemos permitido, por ejemplo, que el señor Arias Cañete sea líder mundial del cambio climático. Hombre, usted dice que va a celebrar la cumbre del clima que Chile, por disturbios, no puede celebrar. ¿Y por qué no arregla usted los disturbios en Cataluña y en Barcelona? O sea, que hoy el rey de España no puede salir a la calle porque hay disturbios en Cataluña. Eso sí, el señor Sánchez da lecciones al señor Piñera de que traiga aquí la cumbre del clima. Por cierto, a Madrid, donde gobierna el Partido Popular. A Barcelona no la lleva, ¿verdad, señor Sánchez? Pablo Iglesias, ¿no? Creo que quería. Lo primero, una cosita rápida que se nos ha olvidado a todos antes. Soraya Sáez de Santa María, despacho de abogados 4 Cases, Rafael Catalá, Codere Legalitas, José María Aznar, Endesa, Felipe González, Gas Natural, Elena Salgado, filial de Endesa, Chilectra, Cristina Garmendia, CaixaBank, Narcís Serra, Gas Natural Fenosa. Estos son puertas giratorias, esto es corrupción legal. A propósito de lo que estamos hablando, que a mí me parece raro que acabemos hablando de Cataluña también cuando hablamos de política internacional. Creo que hay algo en lo que estaremos de acuerdo todos. La desaceleración económica y la guerra comercial genera cierta inseguridad en muchos ciudadanos, muchos trabajadores y muchos empresarios que nos están viendo. Y la respuesta que tenemos que dar es ¿qué puede hacer un gobierno para dar seguridad a los ciudadanos? Yo pienso que la seguridad no la dan ni los muros ni el racismo, sino medidas muy concretas. Lo primero, si los taxistas de nuestro país están amenazados por multinacionales que hacen beneficios aquí, pero no pagan impuestos aquí, hay que proteger al taxi. Si, por ejemplo, las familias que tienen un alquiler son amenazadas por Blackstone, que ya se ha convertido un fondo buitre en el mayor casero de España, hay que poner límites a Blackstone. Si lo que ocurre en nuestro país es que los productores, los ganaderos están amenazados por multinacionales, hay que establecer precios mínimos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno responsable? Dar seguridad a la gente frente a las inseguridades que produce la desaceleración económica y la guerra comercial. ¿Esto qué implica? Proteger a los trabajadores, apostar por una política industrial y contar con elementos soberanos, porque la palabra soberanía no es tener la bandera muy grande, la palabra soberanía es tener una banca pública, la palabra soberanía es tener una empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio eléctrico para proteger a los ciudadanos de ese oligopolio muchas veces internacional que les sube la factura de la luz. La soberanía no se defiende con banderas, se defiende con medidas de gobierno. Es curioso en este debate cómo se tocan los extremos, los proteccionistas. El señor Iglesias dice que hay que proteger, poner aranceles, proteger, que no haya comercio, que no haya libertad. Yo en esto discrepo, tanto de Vox como del Podemos, incluso del señor Sánchez, y explicaré por qué. Miren, el libre comercio, el comercio es la civilización. Comerciar es lo que ha traído civilización. Comerciar es lo que genera riqueza. Les doy un dato. Desde que firmamos el último acuerdo de libre comercio que Pedro Sánchez no quiso apoyar, el CETA, se han crecido un 44% los beneficios de las empresas españolas en las exportaciones con Canadá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un país confía en sus productos, cuando tenemos buenos productos
señor Sánchez, sea jamón ibérico o sea jamón serrano, buenos productos. Cuando tenemos buenos productos en nuestro país hay que confiar en ellos y quitarles trabas. Entrar en una guerra comercial proteccionista, como proponen aquí los populistas, es una locura, porque nos va a perjudicar. Yo propongo lo contrario, firmar acuerdos de libre comercio con Latinoamérica, con Japón, con Estados Unidos, cuando cambien de presidente si quiere, porque tenemos que firmarlo. ¿Para qué? Para que nuestras empresas vendan mejor, para que nuestras pymes se hacen grandes, para que nuestros productos se vendan más rápido. En definitiva, el comercio es la civilización. No le pongamos barreras ni guerras proteccionistas, porque nos ganará siempre Estados Unidos o China. Así que yo propongo lo contrario, que Europa se haga fuerte y que confiemos un poquito más en nuestros agricultores, un poquito más en nuestros pescadores, un poquito más en nuestras empresas, un poquito más en nuestros autónomos. Una cosa es que Europa se haga fuerte y otra que Bruselas se haga fuerte. Y hoy Bruselas, la Unión Europea burocrática, no representa a Europa. Europa tiene unas características, una identidad basada en Grecia, basada en Roma, en la identidad cristiana, está basada también en la soberanía de sus naciones, pero en cambio las élites de Bruselas quieren convencernos de que aceptemos la inmigración masiva, imponiendo cuotas de aceptación de refugiados, quieren llevarnos a la islamización. En muchos barrios de Europa ya hay dificultades para convivir, para poder entrar no solo los ciudadanos, sino la policía. Han convertido Europa, antes era, según los fundadores, un club en el que se quería entrar y ahora prácticamente es una secta en la que se persigue al que quiere salir. Nosotros queremos respetar la soberanía de las naciones y eso implica también que queremos defender nuestros productos. Creemos en el libre comercio, en circunstancias de igualdad. ¿Eso qué significa? Que nuestros productos producidos con determinadas condiciones laborales no pueden competir con aquellos que producen en condiciones de esclavitud o con aquellos que no respetan las condiciones fitosanitarias que sí se imponen a nuestros productores, bien sean agrícolas, ganaderos o de cualquier otro tipo. Y yo creo que eso es lo más importante para decirlo en este momento. El multilateralismo nos ha llevado a la indefensión y hay que ir a las relaciones bilaterales con otras naciones. Y no se puede, por mucha fuerza que tenga Europa, no se puede... ¿Quiere hablar usted y luego lo yo? Sí, mucha pero fuerza que tenga Europa, no se puede defender los intereses de España ante Estados Unidos si estamos permanentemente insultando a los Estados Unidos o al presidente de los Estados Unidos. Eso nos coloca en una situación de extraordinaria debilidad. No pensemos que va a ir la Unión Europea a defender a nuestros productores, porque la Unión Europea, y ustedes lo saben bien, unos van a defender a los franceses, otros a los alemanes, y nosotros tendremos que defender a los españoles. Qué envidia, ¿no? Pensar en Merkel, en Macron, en los liberales o en el Partido Popular Europeo, que lo que hace es poner un cordón sanitario a la ultraderecha y no ponérselo precisamente a la socialdemocracia como es el Partido Popular y Ciudadanos en España, ¿no? Atorra. Escucho al señor Rivera, ¿no? Que irrumpió, ¿no? Con fuerza además y con impulso en ese trampolín de la regeneración y la ilusión. Y su ambición, señor Rivera, le ha hecho olvidar una de las principales reglas de los trampolines. Lo dice el humilde, ¿no? Sí, sí. Que primero se eleva y luego se cae, Rivera. Pero fíjese, gracias a la iniciativa internacional para defender la democracia española, hemos hecho muchas cosas durante estos últimos meses. Por ejemplo, hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional el Plan Exterior de la Generalitat y nos ha dado la razón, precisamente el Tribunal Constitucional, porque estaba al servicio de Cataluña y no del separatismo. O mejor dicho, estaba al servicio del separatismo y no de Cataluña. Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Señor Casado, estaba bueno, yo al uso de la palabra. Quería tocar varios temas que se han quedado pendientes. La inmigración ilegal. Él decía, ha aumentado del 2004 al 2011 un 300%, claro, con Zapatero. La peor crisis de los cayucos, la peor oleada migratoria hasta que llegó usted. 170% más de inmigración irregular, hasta que fue a Marruecos ya para anunciar un mundial de fútbol con Marruecos. Por cierto, que lo organice España solo, no hace falta Marruecos, vaya usted a pactar la política migratoria. Incompetencia absoluta para la inmigración, eso sí, usando la ley llamada Mordaza y las concertinas y la devolución en frío, Marlaska, que no quede uno, tanto que se quejaba de las devoluciones en caliente. Despoblación, dice... Ministerio de Despoblación. Oiga, con que usted cubra la Secretaría de Estado que creó por primera vez en la historia el Partido Popular, vamos bien. La España vacía. Lleve la fibra óptica que dejamos en un plan de 100 por 300 megabits a toda España. El agua. Un pacto nacional por el agua. O, por ejemplo, políticas de vivienda. Nosotros hemos planteado la reducción del ITP para familias, de la OJD, del impuesto que usted decía que pagaran los bancos, que lo pagan al final los españoles, para favorecer la vivienda, y una auditoría del suelo público para poder hacer un parque de 100.000 viviendas. Y la igualdad. Hemos planteado una ley de maternidad para favorecer
la natalidad en España, con políticas de conciliación, educación 0 a 3, teletrabajo, bolsas de horas y acabando con la brecha salarial de las mujeres, que en nuestro gobierno se redujo un 4,5%. Pablo Iglesias. Una curiosidad, yo entiendo que si Puigdemont viene a España será porque los tribunales españoles se lo solicitan a otros tribunales europeos y lo deciden los tribunales, no porque haya un presidente del gobierno u otro, no vaya a ser que envíen a los geos a detener a Puigdemont y que los traigan. Yo creo en la separación de poderes y creo que esto le corresponde en todo caso a los jueces. Pregúntele al señor. Yo estoy de acuerdo con el comercio, pero hombre, si usted comercia aquí, usted paga impuestos aquí, porque la gente que trabaja aquí paga impuestos aquí. Y resulta que las empresas del IBEX 35, que son dueñas de buena parte de lo que leemos, de lo que vemos y de lo que escuchamos, tienen 805 filiales en paraísos fiscales. Hombre, yo estoy a favor del comercio, pero que paguen aquí. Y me pregunto, con respecto a esas multinacionales que hacen tanto daño a las familias del taxi y tienen el domicilio fiscal, el Delaware, ¿por qué no pagan los impuestos aquí? Un país serio, un país normal, invita a que vengan a hacer negocios a su país, pero hombre, si usted se hace beneficios aquí, tendrá que pagar los impuestos aquí como hace todo el mundo. Y luego hay otra cosa, señor Sánchez, que no he entendido. Le ha dicho usted al señor Casado, ¿por qué no hace usted como los partidos populares europeos que no le ponen un cordón sanitario a la socialdemocracia? Hombre, no soy yo el que dice que está usted buscando al Partido Popular, lo dice usted, porque ha dicho, señor Casado, haga usted como los europeos que pactan con la socialdemocracia. Yo creo que en los lugares europeos en los que la socialdemocracia ha pactado con la derecha le ha ido muy mal, como en Alemania o como ocurrió en otros países. Fíjese que le propongo algo que creo que es más sensato, unir nuestra valentía y su experiencia para ser una referencia a nivel europeo. Un gobierno que proteja los derechos sociales, un gobierno que proteja la soberanía poniendo a la gente por delante. Hacer lo mismo que lo que estamos haciendo en 6 comunidades autónomas también a nivel estatal. Y tendremos muchas diferencias y discutiremos de muchas cosas, pero creo que es preferible a buscar un acuerdo con la derecha. Usted dice que de coalición no, pero ¿usted cree que de verdad un acuerdo de investidura con el señor Casado le va a salir gratis? La gente sabe que no, porque se acuerda de lo que pasó con el 135. Yo le pido que reflexione y que piense que un acuerdo con nosotros sería algo que podría ser muy relevante en términos europeos para construir un modelo desde el sur de Europa que defendiera los derechos sociales. Que ya le he dicho que no vamos a pactar con él, señor Iglesias. Señor Sánchez, ha habido apelaciones muy directas. Si quiere usted responder. Bueno, si es que el señor Iglesias habla de la gran coalición, que es el déjà vu en todas las campañas electorales, y como hemos tenido una muy reciente, sabemos perfectamente de qué va esto, ¿no? Esto va de que el señor Iglesias lo que quiere es esconder que ha votado 4 veces en contra, mire que tengo mala suerte, pero si de que haya un gobierno progresista en España. Pero en todo caso, nosotros no le votamos y no ayudamos en la moción de censura, usted no sería presidente. Nosotros estamos en el capítulo de política internacional y a mí me parece muy importante trasladar un mensaje de que hay que reforzar el proyecto común europeo. Se acaba de aprobar el nuevo plan estratégico de la Comisión Europea, se ha puesto en marcha la Comisión Europea, faltan todavía algunos comisarios por elegir por parte del Parlamento Europeo. Lo que queremos es aprobar un salario mínimo interprofesional común en Europa, queremos aprobar una garantía infantil para luchar contra la pobreza infantil en Europa, queremos aprobar a nivel comunitario una estrategia de lucha contra la violencia de género y por la igualdad entre hombres y mujeres, y queremos impulsar la transición ecológica. Queremos impulsar una transición ecológica justa e, insisto, en todas aquellas provincias, en todas aquellas comarcas que se vayan a ver damnificados por el cambio de paradigma en el modelo energético. Desde el Gobierno de España, no solamente con nuestros propios recursos, sino también con los europeos, vamos a volcar recursos para crear oportunidades en esos espacios y evitar así precisamente la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. ¿Hay algún turno de palabra? Abascal hacía gestos con la cabeza, no sé si quiere intervenir. No, pero encantado de hacerlo. Yo creo que se ha aprovechado un poco este debate de política internacional como cajón desastre para meter todo lo que a otros se les había olvidado, pero yo voy a intentar hacer un esfuerzo para que hablemos de verdad de política internacional y sobre todo entre todos nosotros qué hace España para recuperar su peso, su fortaleza y su prestigio en el ámbito internacional. Y yo creo que España tiene un gigantesco patrimonio, que es nuestra lengua, el español, perseguida luego en algunos lugares de nuestra patria. Y por eso es verdad que no solo tenemos que acercarnos a esos países que en Europa defienden su propia soberanía, sino que tenemos que mirar a Hispanoamérica, a la hispanosfera, incluso a la iberosfera, junto con Portugal, que es una nación hermana. Yo creo que ese es el modo de que España tenga también más fuerza dentro de la Unión Europea. Es el modo también
para que el día que necesitemos inmigración, esa inmigración pueda proceder de naciones hermanas, una inmigración que se pueda integrar mucho mejor para vivir entre nosotros, como muchos inmigrantes legales de Hispanoamérica que hoy están trabajando entre nosotros. Y yo creo que no podemos desperdiciar esa gran fuerza, pero hay que hacerlo con cuidado en este momento de plena ofensiva bolivariana en Hispanoamérica. Y lo digo con mucha preocupación porque el Gobierno ha enviado a Su Majestad el Rey a Cuba y va a forzarle a una foto con los castristas, con Maduro y con Ortega. Y yo agradecería que esa foto se le ahorrase al Gobierno de nuestra patria y se le ahorrase sobre todo a Su Majestad el Rey. Bueno, creo que quedan unos cuantos segundos, en torno a un minuto en la mayoría de los casos, salvo en el caso del señor Abascal, que prácticamente ha terminado su intervención, pero les damos el turno de palabra para que cierren esta parte del debate antes de que pasemos a lo que se suele esperar con mucha intensidad, que es el minuto de oro, el llamado minuto de oro. Señor Iglesias, por ejemplo. Quiero mandar un mensaje a mucha gente que nos está viendo desde fuera de España y que van a tener muchas dificultades para votar. Sigue siendo vergonzoso que en este país el voto rogado esté impidiendo a buena parte de compatriotas que se han tenido que exiliar ejercer su derecho al voto. Y les aseguro que si nosotros estamos en el próximo gobierno vamos a acabar con el voto robado. Un último apunte. Yo creo que por decencia y por respeto a la gente que nos ve, cada uno antes de irnos deberíamos aclarar con quién estamos dispuestos a llegar a acuerdos de gobierno. Lo hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades. Albert Rivera tiene todavía tiempo suficiente, si quiere hacer una intervención o... Sí, bueno, en primer lugar, dos cuestiones. Latinoamérica y Europa, que son los dos lugares donde jugamos y nos jugamos el futuro. Nosotros somos los latinos de Europa, somos los iberoamericanos de Europa y cuando hablamos en Europa, mucha gente nos pregunta y se pregunta dónde está España. ¿Por qué? Por ejemplo, enviamos a los reyes a Cuba, como se decía antes. Yo, señor Sánchez, le pido una cuarta parte de coraje para mover los huesos de Franco con los dictadores cubanos y con el dictador Maduro. No se puede ser solo muy valiente con los que han muerto hace 44 años, los dictadores, porque lo eran, y ahora enviar a los reyes a Cuba y olvidar al pueblo cubano y olvidar al pueblo venezolano. Yo sí que estoy con ellos y a mí me parece que esas dictaduras hay que acabar con ellas y apoyarlas desde España para que ellos hagan también su transición y su democracia. Lo segundo, Europa. Miren, no nos engañemos. El golpe que nos dieron en Cataluña a la unidad de España, el golpe a la democracia, también se salvó en Europa. Salieron todos los líderes europeos. Merkel, Macron, Juncker, Tusk, todos salieron a defendernos. Si no hubiéramos estado en el club europeo, seguramente lo hubiéramos pasado mucho peor, porque alguna nación les hubiera dado apoyo. Así que estar en Europa, señora Abascal, también es bueno para España y para defender la unidad de España. Usted y yo podemos ponernos de acuerdo en defender la unidad de España, no creo que nadie sospeche de nosotros. Pero hay que defenderla en Europa. Y hay que defenderla con socios adecuados. Miren, este es el señor Salvini. El señor Salvini, el socio y amigo ídolo del señor Abascal, tiene la bandera separatista. Yo, para defender a España, también hay que defenderla en Europa. Yo le pido que rompa también este tipo de acuerdos, porque a mí me parece que a España hay que defenderla en Europa también. Le queda poco tiempo, pero adelante. Para leer exactamente mi contestación al señor Salvini, señor Rivera. Ya, pero es que mete tus narices en los asuntos italianos y deja de comportarte como un burócrata globalista entrometiéndote en la soberanía nacional de España. Y por cierto, ese separatismo catalán que apoyas tiene entre sus logros haber hecho que Cataluña sea la región más islamizada de España. ¿Ha dicho usted algo al señor Macron cuando se entrometió el señor Macron en los defendió pactos la democracia en España española. diciéndole con quién tenía que pactar usted? No, usted cayó como un muerto en ese momento. El señor Salvini se pone la bandera separatista. Porque les queda tiempo a Pedro Sánchez y a Pablo Casado, inicia el candidato del Partido Socialista. Como quieran. Le queda muy poco tiempo a Pablo Casado, si quiere... No me va a contestar lo que decía, no. Quiero tocar varios temas que se han quedado en el tintero. Ley antiocupación, la hemos planteado, recuperar lo que cambió el Partido Socialista, de 1 a 3 años de prisión y en 48 horas desalojo de los que ocupen viviendas. La industria del motor, que emplea más de 1 millón de personas en España, que ha abandonado por ese anuncio de acabar con el diésel y que está poniendo en jaque la exportación, la fabricación y la matriculación. La electrointensiva, en la cornisa cantábrica, que también por su demagogia energética están muy preocupados. La del turismo, que no ha tenido respuesta a la crisis de Thomas Cook. También la medioambiental. Nosotros prohibimos los plásticos. Ahora haga usted su tarea en el Mar Menor, que es competencia estatal y europea también. El tema de discapacitados, hemos renovado las ayudas fiscales que planteábamos en nuestro gobierno. También el AVE, que llega a Extremadura, a País Vasco, a Murcia, lo han paralizado. Y por último, en cultura, ley de mecenazgo, es la seña de identidad y marca España para todos. Señor Sánchez, tiene usted un poquito más de un minuto. Voy a ser respetuoso con este bloque de política exterior, no voy a hacer un cajón desastre. Y varias cuestiones. La primera, más que nada, para que lo sepan, la petición de asilo, el número de peticiones de asilo en nuestro país, la primera nacionalidad son los venezolanos. Simplemente.
Segundo, en relación con la visita del jefe del Estado de Su Majestad el Rey a Cuba. Tienen que saber que en el año 2019 se cumple el 500 aniversario de la fundación de La Habana y que fue fundado por España. Y que si tenemos vínculos los españoles es precisamente con el pueblo cubano, no con el gobierno cubano, sino con el pueblo cubano. En tercer lugar, yo estoy de acuerdo con el señor Iglesias, tenemos que modificar el voto rogado. Y por último, este año, en el año 2019, se cumplen el 80 aniversario del exilio republicano. Mucha gente que salió fuera de España como consecuencia de la dictadura y de la guerra civil. Esa gente vivió la exhumación del dictador, de los restos del dictador, con enorme emoción. A mí me llegaron muchísimos mensajes de exiliados o de familias de los exiliados socialistas en México, en Argentina, en muchos sitios de Latinoamérica. Todos ellos vivieron con enorme emoción la exhumación del dictador y mi compromiso es seguir exhumando, en este caso, los restos de las víctimas del franquismo durante los próximos 4 años. Se acabó el tiempo, ya están los cronómetros, se ha completado el último bloque y llega lo que anunciaba Vicente hace unos instantes, ese minuto de oro de que disponen cada uno de los 5 candidatos para dirigirse a los electores. Pues el primer turno de palabra por sorteo se ha establecido y le ha correspondido al señor Abascal. Santiago Abascal tiene la palabra. Esta noche han tenido ustedes la oportunidad de escuchar, sin manipulaciones, las propuestas de Vox. Ahora ya pueden juzgar por ustedes mismos. Queremos defender la unidad y la soberanía de España, ilegalizando a los partidos separatistas y restaurando el orden constitucional. Queremos reducir al máximo el gasto político, acometiendo una histórica rebaja de impuestos. Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia nuestras calles y que discrimina y perjudica a los españoles más modestos. Y queremos transformar el estado de las autonomías, recuperando en primer lugar las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior, para devolver la igualdad a los españoles, para poder pagar las pensiones. Y queremos, por supuesto, defender la libertad frente a la dictadura progre que divide a los españoles, que pretende que las mujeres se enfrenten contra los hombres y que quiere que los nietos tengan que condenar a sus abuelos. Buenas noches y viva España. Albert Rivera, su minuto de oro. ¿Cuántas veces en la vida nos han dicho que no se puede? Nos han dicho que no se puede tener un trabajo y tener hijos a la vez. Nos han dicho también que es muy difícil montar un negocio, que no lo hagas, que no se puede. Nos han dicho que los españoles no tenemos remedio, que nunca nos daremos la mano para mirar al futuro juntos. Pero claro que se puede. Que te lo digan a ti, que levantas cada día a tu familia contra viento y marea. O a ti, que has montado un proyecto frente a todos los obstáculos y toda la burocracia. O a aquellos que han encontrado un nuevo trabajo, o a aquellos que habéis superado una grave enfermedad. Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede. Es lo que me enseñaron mis padres y es lo que le quiero enseñar a mis hijos. Si quieres cambiar las cosas, claro que se puede. Si eres liberal, vota liberal. Si eres de centro, vota al centro. Si eres valiente, vota valiente. No votes con miedo, ni con odio, ni con resignación. Vota con ilusión, vota con ganas, a quien más te guste. Vote con la cabeza y vota con el corazón. Vota lo que sientes, vota lo que eres, vota Ciudadanos. El tercer turno le corresponde al candidato socialista Pedro Sánchez. El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía la derecha de que tenía un pacto con los independentistas. El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía el señor Iglesias de que tenía un pacto con la derecha. Ambas cosas se ha demostrado que no eran ciertas. No compartimos la visión del señor Iglesias de que para subir el salario mínimo interprofesional o aumentar las becas tengamos que poner en riesgo la unidad de España. Y tampoco compartimos la visión de la derecha de que para salvaguardar la unidad de España tengamos que renunciar a la justicia social o a las políticas en beneficio de la mayoría. Ahí es donde está el Partido Socialista, donde siempre ha estado, defendiendo la cohesión social y la cohesión territorial. Porque consideramos que ambas cosas, si van de la mano, la cohesión social y la cohesión territorial, nos hacen mejor como país y mejor como sociedad. No hay nada más fuerte que la verdad. No hay nada más fuerte que la verdad. Y yo por eso pido llanamente el voto al Partido Socialista, para tener un gobierno fuerte, un gobierno estable, que nos permita construir convivencia en España y nos permita también hacer políticas sociales en beneficio de los españoles. Pablo Casado, le corresponde su minuto final. Me gustaría estar en tu casa ahora para mirarte a los ojos, darte la mano bien fuerte y pedirte tu confianza para liderar un cambio en España. Quiero ser el presidente que esté a tu lado, que te sea útil, que te acompañe para resolver tus preocupaciones porque también son las mías. Quiero liderar un gobierno de verdad, que no le tiemble el pulso frente a los separatistas y que no le tiemblen las piernas para resolver la crisis económica y social que siempre nos deja la izquierda. Un gobierno que proteja a los mayores para que tengan su tranquilidad con una pensión garantizada. Un gobierno que impulse a los jóvenes para que puedan conquistar sus sueños, pero con un empleo de calidad. Un gobierno que acompañe a las familias para que sigan haciendo planes, pero desde la casa que quieren y con la educación y sanidad que merecen.
En definitiva, quiero ser el presidente para desbloquear esta situación, para recuperar la concordia, para gobernar para todos, por todo lo que nos une, y para recuperar ese espíritu de España suma, para que no volvamos a fragmentar el voto de centro y derecha como pasó en abril, porque solo el PP puede ganar al Partido Socialista y puede formar gobierno, un gobierno de cambio. Por tanto, unamos nuestros votos para unir España. Turno ahora de palabra para el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Creo que la gente debe estar un poco harta ya de los minutos de oro de los políticos, por eso voy a dedicar el mío a darle voz a una de las millones de personas que nos está viendo. Tengo 28 años, me he pasado toda la vida estudiando para terminar trabajando de algo que no he estudiado. Un trabajo en el que ni siquiera me dan 15 minutos para salir a comer. Quiero irme de casa de mis padres y vivir con mi novio, pero los precios de los alquileres en Valencia están tan altos que con mi sueldo nos resulta imposible. Tengo una minusvalía y en algunos trabajos me discriminan por este hecho. Soy un problema porque podría necesitar coger la baja si tuviera un brote. El año pasado tuve un brote y continué viniendo a trabajar. Lo hice por miedo al despido. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Que nadie te convenza de que no se pueden cambiar las cosas. Puede haber un gobierno que defienda a la gente. Sí se puede. Bueno, pues muchísimas gracias a los 5 por debatir delante de los ciudadanos. Termina el debate. Quedan 4 días, ¿no?, de campaña electoral, porque volveremos, nos han convocado de nuevo a las urnas